FM 89.1, Radio Universidad. Giancarlo, querido, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien, contento de poder venir acá personalmente en este mismo día, decirle feliz día al periodista. Muchas gracias. Periodista. Muchas gracias. Lo festejamos laburando de la mejor manera de poder festejar. Exactamente, haciendo periodismo. Así que bueno, uno hace lo que puede aprendiendo de los que nos antecedieron y muchas veces heredamos vicios de los no tan buenos. Bueno, uno aprende de todo, aprende claro. Lo bueno, aprende lo malo también, sí, y esa es la gracia de la humanidad, que puede ir corrigiendo generación a tras veces generación, y a veces no. el error, más a veces no. Pero bueno, potenciamos, digo, porque si no es liberarme de una carga que seguramente también tenga. Pero bueno. Y qué difícil, ¿no? Porque el lugar que tienen ustedes es un lugar crítico, digo yo. Ante ciertas situaciones, el aporte que pueden hacer es fundamental, imprescindible, necesario, pero así como decís vos, digo, de la misma manera, al ser tan necesario, puede ser un aporte que en vez de llevar a dilucidar mejor la situación, entenderla, generar herramientas para moverse ante una realidad cada vez más compleja, pueden llevar a reproducir estigmas, aumentar riesgos, ¿no? Al no ser una carrera en la cual necesitas tener colegiada, ¿no? Como se dice, tener un título para ejercerla. Es decir, vos no podés ser escribano si no tenés el título de escribano, no podés ser abogado si no tenés el título de no podés ser médico, ¿no? Pero podés ser periodista sin haber estudiado, siquiera. Y eso es un problema, porque una cosa es un cocinero y otra cosa es un tipo que cocina. Claro. ¿No? Digo, y acá me parece lo mismo. Si vos no tenés los mínimos elementos como para saber que esto puede ser un gran arma, cuando digo esto me refiero al micrófono, y estás en un problema. Podés disparar y lastimar, digamos, claro, ¿no? Sí. Y a veces pasa, lo hemos, digo, en este programa, en esta columna, hemos hablado muchas veces de cómo el periodismo interviene fomentando discursos de odio, por ejemplo, o replicando falsas noticias, lamentándonos de que no tiene consecuencias, eso de que alguien que en este medio dice algo muchas veces intencionado, y esto es lo grave, digo, porque puede ser que alguien le... A veces son errores que bueno, sin mala intención, que por supuesto son graves también, pero cuando es intencionado es mucho peor también. Claro, pero ninguno de los dos tiene consecuencias, ¿no? Exacto. Y en algunos casos, vamos a lo que ha pasado con la Organización Mundial de la Salud y el manejo de las pandemias, por ejemplo, la de la gripe aviar allá en el 2009, la de la gripe ahora, el COVID, digamos. La gripe A en su momento la también. La gripe A, sí, me equivoqué, la gripe aviar. Sí. Donde, bueno, la misma Organización Mundial de la Salud después terminó diciendo que lo que dijo no era tan así, etcétera, y ahí los periodistas que van a hacer reproducen lo que dice el organismo oficial. Claro, y hay una responsabilidad del organismo oficial, digo, esto también es importante decirlo, porque sin una función rectora, voy a decirlo así, del Ministerio de Salud, en el caso de Argentina, o de los organismos internacionales, que digan, bueno, esto es lo que hay que decir, esto no se puede decir. Digo, por ejemplo, hay directivas muy claras en términos de cómo tratar una noticia de un suicidio, ¿no? Claro. Entonces sabemos que es crítico el rol que juega el periodismo ante una de estas situaciones, y que si se equivoca y dice cosas que no tiene que decir, puede generar o aportar a una epidemia, digamos, o a un contagio, un efecto contagio de situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, la que toma agua con la bandera. Claro, por eso decía, una cosa es replicar algo que viene de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y otra cosa es agarrar un vaso de cloro y tomártelo. Bueno, ¿no? En esos casos, digo, claramente hay una responsabilidad, y evidentemente ahí falta mucho para tener mecanismos de control y de cuidado y de sanción en relación a estas cuestiones, ¿no? Perdón. Bueno, sí. Volviendo a eso y ya salimos, un vaso de cloro que seguramente no era cloro, porque seguramente mucha gente come vidrio pero le pone sal, no creo que haya querido, no, hizo que había, pero bueno, eso es solamente una... Puede que sí. Hablamos, de la mala intención, ¿no? De la mala intención, de la ignorancia. También hemos sí. escuchado a referentes públicos referirse, y digo, para marcar cuáles son los problemas que hay en esta intersección crítica de periodismo y salud mental, ¿no? Cuando de algunos sectores van a decir, no, ese fue un loco violento. Entonces, bueno, digo, ahí esto lo dice una persona con exposición pública, que quizás no es periodista, en este caso no era periodista, y bueno, etcétera.
Pero el periodismo tiene una función crítica ahí de decir, ok, atento cuando alguien dice un loco violento, porque asociar locura y violencia no solo no es preciso, correcto, en términos de la asociación que hay de personas con trastornos o con padecimientos mentales, y su relación con la Comisión de Hechos de Violencia. O sea, digamos, no está comprobado que las personas que tienen padecimientos mentales son más violentas que las otras personas, ni está comprobado de que gran parte de las situaciones de violencia sean cometidas por personas con padecimientos mentales, ¿no? Yo digo, puede cuando haber alguien... casos como los hay de los otros. Obviamente, claro. Pero no hay una correlación ahí. Yo creo que fue, ¿te acordás el francotirador de la avenida Cabildo? Que ese se comprobó, creo yo, que tenía. Ajá. El tipo se subió arriba en el edificio y empezó a tirar a la gente que pasaba. Ahí tenía problemas. Digo, pero también hay un montón de otras cosas. En Estados Unidos, los chicos que entran a matar compañeros no tienen padecimientos mentales. Son pibes que están muchas veces mimetizados con cosas que ven, con jueguitos, con esto y lo otro. No es un padecimiento mental. En una sociedad que no pone ningún freno a la tenencia de armas y sobre todo que no pone ningún freno a la comunicación de la violencia como un modo de resolución de problemas. También lo hemos hablado en este mismo programa, digamos, de que es muy difícil ver una película de acción de Hollywood en la que la situación no tenga dos momentos críticos o tres en que se resuelve con un tiroteo, con una persecución endemoniada en autos, poniendo en riesgo la vida de toda la población para salvar a uno, y finalmente con una lucha a trompadas entre dos de los protagonistas que uno no sabe por qué no se pegan un tiro en vez de... Digo, entonces toda esa cultura de solucionar las cosas con violencia tiene impactos y eso no tiene que ver con la salud mental de las personas, nada más, sino con cómo las personas pueden tener mayor o menor capacidad de enfrentarse a un contexto hostil que promueve ciertas conductas y que muchas veces, y acá el asunto es, muchas veces el periodismo ahí juega un rol que no es crítico en relación a esto y que no es transformador. Lo que pasa es que también de un tiempo a esta parte, yo creo que a partir del gobierno de Néstor Kirchner, te diría que el primero de Cristina, donde se empiezan a exponer que hay empresas periodísticas que están por encima de cualquier periodista. Es decir, siempre se supo que si yo laburaba para Canal 13 o para Telefe, tengo una línea más o menos de... Pero a partir de ese momento ya fue muy evidente los ataques hacia quién iban, cómo se manejaban y todo lo demás. Se expuso, algo que ya sabíamos que existía. Ahora bien, yo digo, en función de eso están los periodistas que son más papistas que el Papa, y están los otros que, siguen una línea, pero saben hasta dónde pueden ir y hasta dónde que hacen lo que pueden en el lugar que les toca, ¿no? Que tienen, ¿no? Y esto es lo que hay que reconocer, me parece que es fundamental reconocer la tarea de los periodistas cuando informan adecuadamente, cuando son cuidadosos con las fuentes, cuando tienen responsabilidad en elegir qué parte de la noticia contar, digamos, o qué parte de la realidad. Mirá lo que se me viene ahora visible, con ¿no? Algo cercano que lo tenemos fresco, que tiene que ver con lo que ocurrió en el Estadio Monumental el otro día en cancha de River, ¿no? Fue tanta el impacto de lo ocurrido, una persona cae de la tribuna superior y termina muriendo en la parte baja de la tribuna Sívori. Y muchos también empezaban a replicar, también por eso lo remarqué, con una confusión que salió mal de River, ¿no? Un hincha que se arrojó desde la tribuna, cuando en realidad todavía no se habían hecho las investigaciones y con lo cuidadoso que hay que ser cuando se hablan de suicidios, ¿no? Muchos también replicaban o hablaban que el hincha se habría tirado, cuando lo correcto era decir, la información, una persona cayó desde arriba y se están investigando los motivos, que ¿no? fue lo que sucedió, incluso en este contexto donde además está vinculado a una cuestión identitaria, identitaria en varios sentidos, perteneciente a un equipo de fútbol que genera mucha identificación, también a un género masculino, digamos, fue un varón el que cayó, digamos. Entonces ahí puede generar una serie de identificaciones y de cuestiones que uno no sabe cuáles son las consecuencias. Sí, pero puntualmente ahí es el hecho de no decir que se tiró, ¿cierto? Claro, no sabes. por eso uno no sabe cosa que finalmente no fue así, no se tener. tiró, se cayó porque estaba en un lugar donde no tenía que estar. Iluminamos dos realidades distintas y promovemos conductas distintas, ¿no? Conductas de cuidado, conductas de riesgo.
También, digo, es muy importante el rol del periodismo cuando, en vez de estigmatizar a las personas con padecimientos mentales, diciendo un loquito violento, muestra a personas con padecimientos mentales o de salud, teniendo un desarrollo positivo y superando estas dificultades y pudiendo realizar acciones socialmente útiles, digo, ¿no? Está claro que una persona puede tener problemas en el habla y puede ser un político con suceso, digamos, y puede tener responsabilidad y ser muy inteligente, y eso no le quita ningún valor, todo lo contrario, suma el valor propio de la persona, el valor de poder enfrentar padecimientos que son estigmatizantes, y a pesar de eso poder tener un buen desempeño y expresar lo que tiene para aportar. Dos paréntesis. Uno, lo que decía Jorge recién sobre ese tema, lo primero que se dijo fue suicidio, ¿te acordás? Algunos periodistas ya decían, bueno, y me refiero, cuando hago esta mención me refiero a los comunicadores. Obviamente que hoy por hoy en las redes, con los testimonios, te encontrás con un montón de cosas y se puede decir un montón de cosas. Yo me refiero a los que tienen la responsabilidad de tener un micrófono o un medio con todo para lo decir. que eso significa, Sí. ¿no? La palabra es muy fuerte, la de suicidio, eso por un lado. Y el otro paréntesis, y esto te lo pregunto, es, estuve viendo un informe el fin de semana que a partir del sobrecimiento, no sé por qué era, bueno, un informe que hicieron en un programa de televisión sobre el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y todo lo demás. Y empiezan a repetir, volviendo a esto de las empresas que te bajan una línea y todos son tiqui, 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 repiten lo mismo, lo llaman nado sincronizado en este programa. Ajá. Porque todos dicen casi lo mismo, de la misma manera y con las mismas palabras, y empiezan a repetir que eran 3 loquitos los que la quisieron asesinar. Y me acordé ahora cuando vos dijiste esa palabra, digo, qué fácil echarle la culpa a la locura, porque de loquito no tenía nada, eran 3 tipos que capaces de asesinar por el odio, por lo que vos quieras, porque estaban bancados, eso lo discutimos otro día, no importa si había atrás una organización, pero en este caso en puntual, si hay algo que no eran loquitos. Entonces, ya habían diagnosticado, ¿no? Al minuto de lo ocurrido ya habían diagnosticado. Ahora, esto, fíjense el impacto que tiene en las personas que efectivamente tienen padecimientos en salud mental, digamos, que pueden ser entendidos popularmente como locura, para acceder a un tratamiento, ¿no? Para pedir, para asumirlo. Cuando está tan estigmatizado algo, es muy difícil decir, bueno, puede ser que yo lo que tenga sea un padecimiento de salud mental. Porque, claro, si en la televisión me dicen que eso me puede llevar a cometer un magnicidio, femicida, bueno, nada, esto me va a costar mucho más en reconocerlo, que si dicen, no, bueno, los padecimientos de salud mental y brindan información cierta, clara, comprensible, ¿no? Y esto es una tarea que no solo es competencia, y responsabilidad de los periodistas, sino de todo un sistema, insisto, en el caso de la salud, que es el que me compete a mí, digamos, bueno, de poder sostener la función rectora de los ministerios de salud, dando indicaciones claras de cómo trabajar ciertos temas. Me consta que esto sucede con el tratamiento del suicidio, digamos que, o con los temas de género también, o con los temas de salud mental. No conozco yo si hay protocolos y guías, pero que no lo conozca yo no quiere decir que no las haya. Yo es muy importante esta función rectora del Ministerio de Salud en articulación con el periodismo y con capacidades no solo de difundir esto, sino también de sancionar de algún modo, que no sea nada más que la Defensoría del Público en la que uno puede ir y decir y quejarse. Tiene que haber como otras herramientas que ayuden a los periodistas serios y responsables, con capacidad de asumir ese poder que tienen, esa capacidad de magnificar el poder de la palabra y apoyarlos para que sigan haciendo esa tarea que es fundamental. En este momento social no me imagino una transformación de situaciones negativas de la salud sin una participación seria y contundente de los periodistas, que afortunadamente las hay y muchas. Así que... Doctor, consulta, ¿por qué los periodistas tenemos el ego tan grande? No todo, yo no me siento tan así, pero sí hay como una necesidad de, que el periodista tiene que tener ego. Claro, yo creo que tiene que ver con esto que decía, de la magnificación de la voz de la persona, ¿no? Un periodista tiene mucho poder. Sí, pero aparte lo que decía Jorge también tempranito hoy, esto de
la necesidad está de estar por encima de la noticia. O sea, primero lo importante es lo que digo yo, no lo que está pasando. El famoso yoísmo. Claro. ¿No? Pero esto tiene que ver, creo que con dos cosas, ¿no? A nivel personal, con el poder y el uso del poder, digo, ¿no? Es muy difícil que una persona que tenga un poder resigne usarlo ante cualquier situación, digamos, ¿no? En general, las personas cuando tienen poder quieren usarlo, quieren hacerle quedar en claro al otro que tienen ese poder y necesitan usar el poder más allá de que la situación lo amerite o no lo amerite. No digo todas las personas, pero digo, esto es algo que está promovido socialmente, ¿no? La autolimitación. Vivimos en una sociedad, esto lo explicaba muy bien mi maestro Enrique Zaforcada, con distintos modelos de ciudadanía, ¿no? Dice, bueno, vivimos en un contexto social en el que la autolimitación no está bien vista. Donde los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás. Pasa que si el otro, digo, y esta lógica carece de autolimitación, en realidad los derechos de uno terminan no donde empiezan los derechos de los demás, porque el otro puede no saber dónde empiezan sus derechos, entonces yo puedo verme en una situación de privilegio que avasalle los derechos de los demás. Digo, ante un niño, el niño o la niña quizás no sepa dónde empiezan y terminan sus derechos, pero yo tengo la obligación de manejar mi poder con la persona que tiene menos poder que yo, sí, de modo tal que no la lastime más allá que no sepa si tiene derecho o no tiene derecho. Digo, tengo que autolimitarme, ¿no? Y la autolimitación es algo que no está muy difundido en nuestra sociedad y que hace claramente a la responsabilidad de cada persona. Entonces, sí, creo que se nos fue el tiempo, nos fuimos un montón, da para charlar toda la mañana. Ayer lo decíamos también, creo. Esto hay como al caso muy emblemático, y es una periodista, el día del atentado de la AMIA, creo que fue la AMIA o la embajada, sí, no, de la AMIA, creo que estaba caminando por arriba de los escombros buscando gente, y en un momento alguien la tocó o se autopercibió que no sé, no importa en este caso, y se me tocaron la cola, empezó a hacer un show ahí mientras había gente enterrada ahí abajo. Digo, no, digo, está mal que le hayan tocado, está todo bien, digo, pero hay momentos donde vos tenés que correrte y entender cuál es la verdadera noticia. Para sí, que después hay no. otras aristas, a ver, ya es tarde, ¿no? Pero digo, tiene algo de la carrera artística también el periodismo, entonces sí, hay como una necesidad de exposición y de mostrarse, y me parece que sobre todo el de televisión, ¿no? Sobre todo el de televisión y el de radio también. Dejaría ahí un poquito de lado al periodista de gráfica, que es como un poco más perfil bajo y más tranquilo. Sí, pero siempre a nosotros cuando empezamos a estudiar nos decían, un noticiero es el show de la noticia. Y la palabra show y la palabra no del periodista. Pero bueno, en todo caso sería el show de la noticia y no del periodista, o la periodista. También. Entonces, bueno, ahí estaría mejor. ¿Cuánto para seguir charlando? Gracias. Pero bueno. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.